En los lugares más remotos del planeta, donde la mayoría de los seres humanos no sobreviviría ni siquiera unas horas, existen comunidades que han aprendido a vivir en perfecta armonía con algunas de las criaturas más peligrosas que existen en la Tierra. No se trata de exploradores, ni de científicos, ni de aventureros extremos. Son tribus reales, culturas ancestrales que durante siglos han convivido con depredadores mortales, animales venenosos, selvas impenetrables y océanos llenos de amenazas invisibles. Para ellos, el peligro no es algo excepcional. Es parte de su vida diaria. En lo profundo de las selvas del Amazonas, por ejemplo, habitan tribus que comparten su territorio con jaguares, anacondas gigantes, caimanes, arañas venenosas y serpientes capaces de matar a un hombre en minutos. Mientras para el mundo moderno estos animales representan pesadillas, para estas comunidades son vecinos, espíritus del bosque, incluso protectores sagrados. Desde pequeños, los niños aprenden a reconocer huellas, sonidos y señales invisibles para cualquier forastero. Saben cuándo un jaguar está cazando, cuándo una serpiente está cerca, cuándo es seguro cruzar un río y cuándo es una sentencia de muerte. Imagina crecer en un lugar donde cada paso que das puede ser el último si no prestas atención, donde el suelo bajo tus pies puede esconder una serpiente coral cuyo veneno paraliza el sistema nervioso en cuestión de minutos, donde los árboles que te rodean pueden albergar arañas del tamaño de tu mano, capaces de inyectar toxinas que provocan necrosis en la carne, donde los ríos cristalinos que parecen perfectos para bañarse están habitados por pirañas, rayas eléctricas, parásitos que penetran por la uretra y peces diminutos que se alimentan de sangre. Este no es un escenario de película de terror. Es el patio de juegos de miles de niños indígenas que crecen aprendiendo que la naturaleza no perdona, pero tampoco ataca sin razón. Los ancianos de estas tribus cuentan historias que se remontan siglos atrás, relatos transmitidos de generación en generación sobre encuentros con anacondas de 10 metros de largo, serpientes tan gruesas como el torso de un hombre adulto, capaces de aplastar los huesos de un caimán como si fueran ramitas secas. Pero estas historias no son de terror, son de respeto, porque para estas comunidades, matar a una anaconda sin motivo es como asesinar a un guardián sagrado. Cada criatura tiene su propósito en el ecosistema y romper ese equilibrio trae consecuencias que pueden tardar años en manifestarse, pero que siempre llegan. En las islas del Océano Índico existe una tribu conocida por ser una de las más aisladas del planeta. Han vivido durante miles de años rodeados de tiburones, cocodrilos de agua salada, medusas venenosas y serpientes marinas. Para ellos, el mar no es solo una fuente de alimento, es una frontera viva, llena de entidades letales. Sin tecnología, sin barcos modernos, sin motores, se adentran en aguas donde incluso buceadores profesionales temerían entrar. Sin embargo, su conocimiento del comportamiento animal es tan preciso que parecen moverse entre los depredadores como si fueran invisibles. Estos hombres y mujeres pueden leer el océano como nosotros leemos un libro, observan el color del agua y saben si hay tiburones cazando en las cercanías. Ven el movimiento de las aves marinas y determinan si es seguro pescar o si es mejor esperar. Sienten las corrientes con sus cuerpos y entienden patrones que para un extraño serían completamente aleatorios. Cuando bucean en busca de alimento, no llevan oxígeno, no llevan arpones modernos, no llevan nada más que su conocimiento ancestral y una capacidad pulmonar entrenada desde la infancia. Pueden permanecer bajo el agua más de 5 minutos, moviéndose entre corales afilados como cuchillas, esquivando serpientes marinas cuyo veneno es 50 veces más potente que el de una cobra terrestre. Y lo hacen en silencio, porque el pánico genera movimientos bruscos, y los movimientos bruscos atraen la atención de depredadores que pueden estar a solo unos metros de distancia. Un tiburón puede detectar una gota de sangre en millones de litros de agua, pero si no te comportas como una presa, si te mueves con confianza y conocimiento, muchas veces simplemente pasará de largo. Esto no es suerte, es ciencia aplicada de manera intuitiva, desarrollada durante generaciones de observación y experiencia directa. En África, algunas tribus conviven con leones, elefantes, hipopótamos y cocodrilos,
considerados estadísticamente más peligrosos que cualquier otro animal grande del planeta. Los hipopótamos, por ejemplo, matan más humanos al año que los leones o los tiburones. Y aún así estas comunidades cruzan ríos infestados de ellos como parte de su rutina diaria. No hay jaulas, no hay armas de fuego, no hay barreras, solo conocimiento transmitido por generaciones, observación constante y un respeto absoluto por las reglas invisibles de la naturaleza. Los hipopótamos son territoriales, agresivos y sorprendentemente rápidos, tanto en tierra como en agua. Pueden correr a más de 30 kilómetros por hora y tienen mandíbulas lo suficientemente poderosas como para partir una canoa por la mitad. Pero las tribus que viven cerca de estos ríos han aprendido sus patrones. Saben que los hipopótamos son más peligrosos durante ciertas horas del día, cuando están regresando al agua después de alimentarse en tierra. Saben qué sonidos hacen cuando están irritados, cuándo es seguro aproximarse a la orilla y cuándo es mejor mantenerse alejado. Este conocimiento no está escrito en manuales. No se enseña en aulas, sino que se transmite mediante experiencias vividas, errores que costaron vidas y lecciones que se grabaron en la memoria colectiva de la comunidad. Los leones, por su parte, son cazadores supremos, pero incluso ellos siguen reglas. Las tribus Masái, por ejemplo, han desarrollado una relación compleja con estos felinos. Durante siglos, los jóvenes guerreros Masái demostraban su valentía enfrentándose a leones con nada más que lanzas y escudos. No era una cuestión de crueldad, sino de supervivencia cultural y protección del ganado. Con el tiempo, esta práctica ha evolucionado, pero el conocimiento sobre cómo leer el comportamiento de un león permanece intacto. Saben que un león que te mira fijamente está evaluándote como presa potencial, pero si mantienes contacto visual, si te paras firme y alto, si demuestras que no tienes miedo, muchas veces el león simplemente se alejará, porque los leones, como la mayoría de los depredadores, prefieren presas fáciles. Un humano que se comporta como víctima será tratado como tal. Uno que proyecta confianza y conocimiento tiene muchas más probabilidades de sobrevivir. En Australia, ciertas tribus aborígenes viven rodeadas de algunas de las criaturas más venenosas del mundo: serpientes taipán, arañas de embudo, escorpiones, medusas caja y pulpos de anillos azules, animales cuyo veneno puede matar en cuestión de minutos. Para un visitante común, ese entorno es prácticamente un campo minado biológico. Para ellos, es simplemente su hogar. Saben exactamente qué plantas usar como antídotos, cómo identificar picaduras mortales y cómo actuar sin entrar en pánico, porque el pánico es muchas veces más letal que el propio veneno. La serpiente taipán del interior, por ejemplo, posee el veneno más tóxico de cualquier serpiente terrestre del planeta. Una sola mordida contiene suficiente veneno para matar a 100 hombres adultos. Sin embargo, los aborígenes que comparten su territorio con estas serpientes rara vez mueren por sus picaduras. ¿Por qué? Porque entienden su comportamiento. Saben que una taipán no ataca por diversión, sino porque se siente amenazada. Saben que si la ven, deben quedarse quietos, permitir que la serpiente pase sin sentir vibración ni movimiento brusco. Saben que ciertos terrenos son más propensos a albergarlas y que durante ciertas estaciones del año son más agresivas debido a la reproducción. Las medusas caja, conocidas como las criaturas más venenosas del océano, habitan las aguas tropicales del norte de Australia. Sus tentáculos pueden extenderse hasta 3 metros y contienen toxinas que atacan el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel simultáneamente. El dolor es descrito como insoportable y las víctimas pueden morir en menos de 5 minutos si no reciben tratamiento. Pero las comunidades aborígenes que pescan en estas aguas han desarrollado métodos para detectar su presencia. Observan patrones en las mareas, cambios en la temperatura del agua, la presencia de ciertos peces que se comportan de manera errática cuando hay medusas cerca. No tienen trajes de neopreno, no tienen antivenenos modernos, pero tienen algo más valioso: generaciones de conocimiento empírico. En zonas del sudeste asiático existen comunidades que viven en manglares infestados de cocodrilos gigantes. Cocodrilos que superan los 5 metros, capaces de partir a un ser humano en dos con un solo movimiento. Estas personas pescan, se bañan
y navegan en las mismas aguas donde estos depredadores cazan. No por imprudencia, sino porque han aprendido a leer señales casi imperceptibles. Cambios en el agua, patrones en las burbujas, movimientos sutiles bajo la superficie. Para ellos, el río es un ser vivo que habla, y quien no sabe escucharlo, muere. Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes del mundo y están entre los depredadores más antiguos evolutivamente hablando. Han sobrevivido prácticamente sin cambios durante millones de años porque su diseño es perfecto para lo que hacen: cazar. Son pacientes, sigilosos y mortalmente eficientes. Pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento exacto para atacar, y cuando lo hacen, la velocidad y la fuerza son abrumadoras. Un cocodrilo de 5 metros puede generar una fuerza de mordida de más de 1.500 kilos por centímetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, eso es suficiente para atravesar el casco de un barco pequeño. Pero las comunidades que viven junto a ellos han aprendido sus secretos. Saben que los cocodrilos prefieren cazar al amanecer y al anochecer. Saben que evitan aguas muy turbulentas porque dificulta su capacidad de detectar presas. Saben que un cocodrilo que está flotando con solo los ojos y la nariz fuera del agua está en modo de caza, mientras que uno que está completamente sumergido probablemente está descansando. Estas pequeñas diferencias, imperceptibles para un turista, son cuestión de vida o muerte para quienes viven allí. Lo más sorprendente es que estas tribus no ven a estas criaturas como monstruos. En muchas de sus culturas, los animales peligrosos son considerados dioses, espíritus ancestrales o guardianes del equilibrio natural. Matar a uno sin razón puede ser un pecado grave. No existe la idea de dominar la naturaleza, sino de convivir con ella. Entienden que ellos no son dueños del planeta, sino simplemente una especie más intentando sobrevivir. En la mitología de muchas de estas culturas, los jaguares no son solo animales, sino transformaciones de chamanes, espíritus que vigilan la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las anacondas son vistas como madres ancestrales, protectoras de las aguas sagradas. Los cocodrilos son guardianes de portales espirituales. Esta visión no es superstición ignorante, es una forma profunda de codificar respeto hacia fuerzas que están más allá del control humano. Al convertir a un depredador en una deidad, se asegura que las futuras generaciones lo traten con la reverencia necesaria para sobrevivir. Mientras en las ciudades modernas vivimos protegidos por paredes, tecnología, armas, medicinas y sistemas de emergencia, estas comunidades viven expuestas directamente a la versión más cruda de la realidad. Si cometen un error, no hay hospital cercano, no hay ambulancia, no hay señal, solo la selva, el mar, el desierto o la sabana. Y aún así, sus tasas de supervivencia son sorprendentemente altas, porque su mayor herramienta no es la fuerza, sino el conocimiento. Pensemos en esto por un momento. Una persona promedio de una ciudad moderna, equipada con tecnología GPS, tiendas de campaña, purificadores de agua, ropa térmica y comida enlatada, probablemente no sobreviviría más de una semana en la selva amazónica. Las tribus que viven allí, sin ninguna de esas herramientas, han sobrevivido durante milenios, no porque sean físicamente más fuertes o genéticamente superiores, sino porque poseen un tipo de inteligencia que hemos olvidado valorar: la inteligencia ecológica. Cada gesto, cada ritual, cada historia oral contiene información vital. ¿Qué sonidos indican peligro? ¿Qué plantas curan? ¿Qué caminos jamás deben tomarse? Es una inteligencia distinta, no escrita en libros, sino grabada en la memoria colectiva, un tipo de sabiduría que la humanidad moderna ha ido perdiendo progresivamente. Por ejemplo, muchas tribus amazónicas pueden identificar más de 200 especies de plantas medicinales solo por su olor o por la textura de sus hojas. Saben cuáles curan infecciones, cuáles reducen fiebre, cuáles detienen hemorragias, cuáles neutralizan venenos específicos. Este conocimiento farmacológico es tan avanzado que varias compañías farmacéuticas modernas han intentado documentarlo, descubriendo que muchos de sus medicamentos más efectivos están basados en plantas que estas tribus han usado durante siglos.
Pero la diferencia es que las tribus no necesitan laboratorios para saber que funciona. Lo saben porque lo han probado, porque sus ancestros lo probaron, porque generaciones enteras han refinado ese conocimiento mediante ensayo y error directo. Paradójicamente, muchas de estas tribus no están en peligro por los animales, sino por nosotros. La deforestación, la minería, la contaminación y el contacto con el mundo exterior están destruyendo sus ecosistemas y sus culturas. Enfermedades comunes para nosotros pueden exterminarlos, y con ellos se pierde un conocimiento ancestral sobre cómo coexistir con un planeta salvaje. La tribu sentinelesa, una de las más aisladas del mundo, ha rechazado violentamente cualquier contacto con el exterior durante siglos. Para el mundo moderno, esto parece hostilidad primitiva, pero para ellos es supervivencia. En el pasado, tribus vecinas que aceptaron contacto con exploradores y misioneros fueron diezmadas por enfermedades como la gripe, el sarampión o incluso el resfriado común, virus que para nosotros son una molestia menor. Para ellos son sentencias de muerte colectiva porque sus sistemas inmunológicos nunca han estado expuestos a esos patógenos. Pero más allá de las enfermedades, el contacto con la civilización moderna trae algo aún más destructivo: la pérdida de identidad. Cuando un joven indígena es sacado de su comunidad y llevado a una ciudad, cuando aprende español o inglés en lugar de su lengua nativa, cuando se le enseña que su cultura es primitiva y que debe modernizarse, algo irreemplazable se pierde, porque ese joven ya no aprenderá las canciones que contienen mapas de la selva codificados en metáforas, ya no aprenderá los rituales que marcan los ciclos de migración animal, ya no aprenderá el lenguaje silencioso de la naturaleza que sus ancestros dominaban. Estas personas nos recuerdan algo incómodo: los humanos no siempre fuimos la especie dominante. Durante la mayor parte de nuestra historia, fuimos presas, no depredadores. Aprendimos a sobrevivir observando, respetando y adaptándonos, no conquistando. Hace apenas 10.000 años el ser humano no tenía ciudades, ni agricultura industrializada, ni armas de fuego, ni medicina moderna. Éramos nómadas, cazadores, recolectores, que dependíamos completamente de nuestra capacidad para leer el entorno y coexistir con animales que nos superaban en fuerza, velocidad y armamento natural. Los leones de las cavernas, los osos cavernarios, los tigres dientes de sable, los lobos gigantes, todos ellos eran superiores a nosotros en combate directo. Nuestra ventaja no era la fuerza bruta, era la inteligencia social y adaptativa. Y esa inteligencia se basaba exactamente en lo que estas tribus todavía practican: observación meticulosa, memoria colectiva, transmisión oral de conocimiento y un respeto profundo por las fuerzas naturales. No intentábamos dominar a los depredadores, intentábamos entenderlos lo suficiente para evitarlos o, cuando era necesario, enfrentarlos con estrategia en lugar de con fuerza. Hoy, en un mundo hiperconectado y artificial, estas tribus siguen viviendo como lo hicieron nuestros antepasados hace miles de años, rodeados de criaturas que podrían matarlos en segundos, pero también rodeados de un equilibrio que la civilización moderna ha olvidado por completo. Y aquí está la paradoja final. Nosotros, con toda nuestra tecnología, con nuestras ciudades fortificadas, con nuestros sistemas de salud avanzados, vivimos con más miedo que ellos. Tenemos miedo a la oscuridad, miedo a los insectos, miedo al silencio, miedo a estar solos en la naturaleza. Hemos construido un mundo tan controlado, tan artificial, que hemos perdido la capacidad de confiar en nuestros instintos. Estas tribus, en cambio, viven en un estado de alerta relajada. Saben que el peligro existe, pero no lo temen porque lo entienden. No necesitan paredes porque saben leer el bosque. No necesitan armas porque saben cuándo retirarse. No necesitan hospitales porque saben cómo prevenir la mayoría de los problemas antes de que ocurran. Ellos no viven entre monstruos. Viven en el mundo real, y tal vez son los últimos humanos que realmente entienden cómo funciona. Mientras nosotros nos preocupamos por notificaciones en pantallas, por tendencias en redes sociales, por acumular objetos que no necesitamos, ellos se preocupan por cosas tangibles y reales: si habrá comida mañana, si el río está seguro para cruzar, si las señales del cielo indican tormenta. Viven en el presente absoluto, porque el pasado es solo memoria y el futuro es solo posibilidad. Lo único real es ahora.
este momento, este respiro, este latido. Y quizás, en ese enfoque tan directo y descarnado de la existencia, hay una lección que hemos olvidado, una lección sobre lo que realmente importa, sobre la diferencia entre sobrevivir y simplemente existir, sobre la diferencia entre estar vivo y estar verdaderamente presente en el mundo. Estas tribus nos muestran que la verdadera fortaleza no viene de eliminar el peligro, sino de aprender a danzar con él, que la verdadera sabiduría no está en dominar la naturaleza, sino en fluir con ella, que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Son los últimos herederos de una forma de vida que alguna vez fue universal y que ahora está al borde de la extinción. No por tigres ni serpientes, sino por carreteras, por internet, por escuelas que enseñan a olvidar en lugar de recordar. Y cuando la última de estas tribus desaparezca, cuando el último chamán que puede hablar con la selva muera sin transmitir su conocimiento, cuando el último niño que sabe leer las estrellas sin tecnología crezca mirando una pantalla, algo fundamental se habrá perdido para siempre. No solo perderemos culturas, perderemos la prueba viviente de que los humanos podemos existir en equilibrio perfecto con el planeta. Perderemos el recordatorio de que alguna vez fuimos parte del ecosistema, no sus conquistadores. Porque al final, estos pueblos no son reliquias del pasado, son espejos que nos muestran quiénes éramos y tal vez quiénes podríamos volver a ser si decidiéramos escuchar.